Bienvenidos a Comunicando Psicología. Estamos aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo un espacio de salud mental en el que crecemos con profesionales de la salud en general, personas que se encargan de la parte cognitiva, de la parte mental, de la parte biológica, porque somos seres íntegros, integrales, y por eso cada día tenemos un especialista, cada semana planteamos un tema que nos permita crecer como personas, como seres humanos. Hoy nuestra invitada es Valentina Saldarriaga. Valentina es médica, ella es magíster en medicina alternativa y con ella planteamos el tema del estrés. ¿El estrés es amigo o enemigo? Está muy satanizado el estrés, pero también es importante tener en cuenta que es una respuesta biológica que hace parte de nuestra vida. Entonces quizá nos conviene hacerlo más amigo, no tan enemigo, y finalmente gestionarlo. Por eso planteamos este tema, como les decía. Vamos a saludar a Valentina y darle la bienvenida como se merece. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio de salud mental, Valentina. Sandra, muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer por invitarme a este espacio porque la salud mental para mí es un tema muy cercano a mi corazón y poder desarrollar este tema es muy emocionante. Perfecto. Partimos entonces, si te parece, y así entramos en materia, de qué es el estrés. Que esa palabra que la utilizamos a diario, casi que cuando estamos en cualquier situación de la vida, está estresado. Vas al médico y de pronto te hacen una cantidad de exámenes. No, eso es puro estrés. Y finalmente decimos, entonces, ¿qué es el estrés? Tienes toda la razón, Sandra. Mira, cuando nosotros pensamos en estrés, como tú lo acabaste de decir, usualmente lo asociamos a algo malo, lo asociamos a una persona que es débil, una persona que no puede estar en control de sus sentimientos y emociones. Y usualmente cuando pensamos en el estrés, y hacemos un diagnóstico de estrés, esa persona en algún momento de su vida por ese diagnóstico se va a sentir aislada y se va a sentir discriminada. Entonces, cuando nosotros hablamos del estrés, lo primero que tenemos que entender es qué es el estrés. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el estrés es la respuesta normal que nuestro cuerpo tiene frente al cambio. Entonces, cualquier tipo de cambio que nos genere una tensión, ya sea física, mental o emocional, lo vamos a clasificar como estrés. Entonces, el estrés es esa respuesta normal de nuestro cuerpo y nuestra mente cuando tenemos que prestar atención o tomar acción en una situación específica de nuestra vida. Entonces, cuando tú miras el estrés de esta manera, entonces nos damos cuenta de varias cosas. Primero, el estrés es una respuesta evolutiva necesaria. Segundo, el estrés muchas veces es obligatorio para nuestra vida. Tercero, el estrés nos ayuda a crecer y avanzar, nos lleva del punto A al punto B. Y tercero, siempre podemos mirar el estrés como beneficioso para crecer y para evolucionar en todos los procesos que nosotros hacemos en nuestro día a día. Muy bien. Tú eres médica, entonces claro, aquí podemos entrar también a ver cómo funciona nuestro organismo frente al estrés. Estamos dándole un enfoque, quizá por decirlo así, positivo al estrés, pero también se puede decir, y claramente ocurre, que también el estrés en exceso se vuelve crónico y puede desembocar en enfermedades patológicas. Entonces, se puede decir que hay dos clases de estrés, uno que es agudo y otro que es crónico. Ese agudo, que yo creo que es el que padecemos todos, porque lo decías ahorita, frente a situaciones de cambio nos estresamos y la vida misma ya es cambio, ya nos supone muchos retos. Entonces vamos a tener un estrés que digamos puede ser agudo. Sí. Cuando es crónico se convierte en un problema ya más delicado y ahí entra en funcionamiento todo ese organismo, ese sistema simpático, y me gustaría que hicieras una descripción de esto y el tema del cortisol, que se dispara también cuando estamos en situaciones de estrés. Sí, Sandra, mira, cuando nosotros estamos atravesando un cambio, que es lo que cuando hablamos del estrés hablamos de cambio porque hace parte de su definición, nosotros nos encontramos en un momento de la humanidad muy hermoso, donde todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando, y si no fuera así, pues no estaríamos en la situación que estamos en este momento de tanta información, de tanto conocimiento que tenemos a nuestra disposición. Pero entonces, ¿qué pasa? Como pudimos ver, el estrés puede ser necesario, pero también hay veces el estrés llega a nuestra vida de manera involuntaria. Entonces, cuando el estrés llega a nuestra vida, supongamos que te llaman y te dicen, te dieron ese trabajo soñado, ese trabajo que buscaste toda la vida, ese trabajo que luchaste y que te sacrificaste por tenerlo. Entonces,
cuando llega esa situación es un cambio, ¿cierto? O sea, es una situación estresante, necesaria, que nosotros la queremos y la buscamos para poder encontrar mejores condiciones de vida. Entonces, cuando llega ese estrés, ¿qué va a pasar? Que lo primero que va a hacer nuestro cuerpo es entrar como en shock, ¿cierto? Es decir, ¡ah! Dios mío, ¿será verdad? Si me dieron este trabajo, entonces uno revisa los mensajes, uno dice, sí me llegó esta llamada, y después de ese shock inicial va a llegar una cosa que es un montón de emociones y un montón de sentimientos que hay veces puede ser incluso contradictorios. ¿Cómo así? Entonces nos sentimos ese orgullo por ese trabajo, pero también empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir duda, empezamos a decir, ¿seremos capaces nosotros de hacer esto? Y eso es normal. Eso nos pasa absolutamente todos cuando nos enfrentamos al cambio, lo queramos o no lo queramos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ese cambio y nos damos cuenta que esa respuesta que estamos teniendo es normal, que es simplemente un mecanismo de nuestro cerebro para ayudarnos a proteger y a ayudarnos a vivir ese cambio de una manera más armónica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de nuestro cerebro? Ayudarnos a sobrevivir, ¿cierto? Nos ayuda a mantener este cuerpo vivo. ¿Y cómo lo hace? Si aquí estamos y estamos llevando este proceso, porque vamos a cambiar algo que nos puede generar malestar o disconfort en algún momento de nuestra vida. Entonces, siempre frente al cambio, nosotros vamos a reaccionar de esta manera, primero con shock y después con un montón de sentimientos que se pueden encontrar entre ellos mismos, ¿sí? Y lo otro es, supongamos que llega un cambio en nuestra vida que es un cambio involuntario, que es un cambio doloroso y un cambio que no queremos. Di tú la enfermedad de un familiar, de una persona muy querida. Nos dicen que nuestra madre, nuestro padre o nuestro hermano está empezando a sufrir de cáncer, ¿cierto? Entonces eso es un cambio también, es un cambio que no queremos y que no deseamos, pero es un cambio que llega a nuestra vida sí o sí. Y cuando pasa eso, llega este cambio, esta situación dolorosa, pero entonces además nosotros tenemos que continuar con nuestra vida y con el afán de las cosas de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Y hay veces esa forma como el cuerpo compensa ese estrés, se sobrepasan esos niveles por tantos cambios tan rápidos que podemos atravesar en nuestra vida. Entonces, cuando pasa eso, nuestro cerebro inmediatamente entra en un modo de supervivencia, ¿sí? Para poder superar esa situación. Cuando entramos en ese modo de supervivencia, nosotros en medicina lo llamamos la activación del sistema simpático. El simpático es simpático con nuestras emociones. Entonces, cuando estamos en este sistema, todo lo que sentimos y pensamos es como más a flor de piel, por así decirlo. Lo ponemos más grande. Exactamente. Okay. Pero es una respuesta necesaria. Es como las bolsas de aire de un carro. A mí me gusta mucho hacer analogías. Son necesarias, pueden ser dolorosas porque entonces llega y nos golpea y nos da duro, claro. Pero si no las tenemos, nuestra vida puede estar en riesgo. Entonces, cuando nosotros activamos ese modo de supervivencia, ese simpático llega a nuestro cerebro y se activa una glándula que se llama la pituitaria, y esa va y le lleva una información a unas glándulas que son súper importantes para nuestra vida, que están encima de nuestros riñones, las suprarrenales, y ellas van a liberar adrenalina y cortisol. ¿Qué hace la adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo? Todos esos cambios normales que tenemos cuando nos enfrentamos al estrés. Imagínate tú que te van a atracar. Es una situación de sobrevivencia, es una situación de o huyes o peleas, pero algo tienes que hacer. De reacción. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La adrenalina y el cortisol van a ir a tu corazón y te van a decir, tienes que latir más rápido porque necesitamos darle más oxígeno a nuestro cuerpo. Nuestros músculos se van a tensionar porque o hacemos esto, entonces tenemos que estar preparados. Nuestra mente se vuelve más clara y tenemos un poquito más de visión periférica porque tenemos que ver por dónde podemos huir para salvarnos. Entonces, esto mismo pasa con el estrés crónico y cuando nos sobrepasa esas capacidades que nosotros tenemos para poder hacerle frente a él. Entonces, empezamos a tener taquicardia no relacionada con el ejercicio, dolor y opresión torácica con la emoción, empezamos a sufrir de trastornos del sueño e insomnio, porque si estás en modo de supervivencia, tú no puedes descansar y no puedes dormir. Empiezas con contracturas, dolores musculares generalizados, porque tus músculos todo el tiempo están preparados como para huir y correr. Entonces, el estrés crónico, ¿qué es? Es como una intoxicación con adrenalina y cortisol, que es necesario en ciertas cosas, pero cuando no lo podemos compensar y no sabemos cómo hacernos, nos va a generar enfermedad y daño en nuestro cuerpo. Muy bien. Valentina Saldarriaga es nuestra invitada hoy. Estamos hablando del estrés y en este momento pues estás describiendo claramente el estrés crónico, cómo funciona. Vamos a hacer una pausa muy breve y después del corte vamos a explicar, si es posible, identificar todo eso que tú estás diciendo de manera consciente. Es decir, estamos viviendo esa situación, pero yo soy consciente de que estoy teniendo un ataque de ansiedad en este momento o tengo el cortisol disparado. Y qué herramientas desarrollar
para autorregularnos y vivir en bienestar. Ya volvemos. Esta energía no solo enciende el despertador de Raúl, también su día, el de su familia, el de todo el barrio y el de 6,5 millones de hogares colombianos. Prende la máquina de coser de la empresa que Lucía acaba de abrir en su casa y lo hará cuando genere muchos empleos. Enciende la guitarra de Pipe y encenderá sus conciertos cuando sea una estrella. Activa la tecnología de este quirófano y los últimos desarrollos de la ciencia del país. Impulsa la patineta de Eli y nuestro nuevo transporte público eléctrico. Con la entrada en operación de la Central Hidroituango, estamos encendiendo la energía de todos. El primer paso para generar 2.400 millones de vatios de energía limpia, 17% más para el país. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM. Oído, oído pueblo, señoras y señores, mi nombre es Carlos Tobón, aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión, contarles de las cositas de la tierrita, lo que pasa en el pueblo mío que está en la montaña, de lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Oído, oído pueblo. Gracias por estar con nosotros. Aquí iniciamos una nueva emisión de CNC Noticias. 30 minutos de la información más relevante de lo que pasa en la región, en Colombia y en el mundo. Todo lo mejor del deporte local, nacional y mundial. Toda la información que usted necesita, la actualidad deportiva y cultural, la encuentra en CNC Noticias, de lunes a viernes 6:30 de la tarde, por CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Esta energía no solo enciende el despertador de Raúl, también su día, el de su familia, el de todo el barrio y el de 6,5 millones de hogares colombianos. Prende la máquina de coser de la empresa que Lucía acaba de abrir en su casa y lo hará cuando genere muchos empleos. Enciende la guitarra de Pipe y encenderá sus conciertos cuando sea una estrella. Activa la tecnología de este quirófano y los últimos desarrollos de la ciencia del país. Impulsa la patineta de Eli y nuestro nuevo transporte público eléctrico. Con la entrada en operación de la Central Hidroituango, estamos encendiendo la energía de todos. El primer paso para generar 2.400 millones de vatios de energía limpia, 17% más para el país. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM. Seguimos en Comunicando Psicología. Hoy hablamos del estrés. ¿Es amigo o enemigo? Ojo, esta pregunta ahí está un poquito en el aire con nuestro tema de hoy. Y nuestra invitada, Valentina Saldarriaga, médica, magíster en medicina alternativa. Y veníamos desarrollando el tema de cómo funciona el sistema simpático, el tema de la adrenalina, el cortisol, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a un estrés crónico. Y dejamos esa pregunta en el aire, Valentina, decíamos... listo, estamos en una situación de cambio, una situación que nos está generando un estrés preocupante, que nos está invitando a huir, que nos está invitando a defendernos. ¿Qué hacer ahí? ¿Es posible que en ese momento tengamos la capacidad de pensar, de detenernos en medio de esa situación y reconocer que estamos viviendo un episodio, ya sea de ansiedad, y autorregularnos? ¿Eso es posible? Claro que sí, eso es posible, incluso nos podemos entrenar para hacer eso. Entonces, mira, como ya hablamos que el estrés, esa es una respuesta normal ante el cambio. Entonces, cuando nos enfrentamos al estrés, ya sea que lo estemos viviendo en este momento o nos vayamos a enfrentar en el futuro una situación de cambio, entonces siempre cuando nos enfrentemos al cambio tenemos que mirar tres cosas. Primero, el cambio siempre es
pasajero, el cambio nunca es temporal. Segundo, siempre nos podemos dar un tiempo para adaptarnos y conocer esta nueva normalidad y empezar a partir de ahí. Y tercero, el cambio y el estrés siempre lo podemos utilizar para nuestro beneficio, para ayudarnos a crecer como personas. Entonces, cuando hablamos del estrés para ayudarnos a crecer, hablamos de un concepto que, mira, a mí me parece muy noble y me parece muy humilde y muy hermoso, que es el término de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para utilizar el estrés a nuestro beneficio. Y no solamente para utilizarnos a nuestro beneficio, sino para después de pasar ese momento de cambio, poder volvernos más fuertes y crecer con ese mismo momento de dureza de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La vida tiene altos y la vida tiene bajos. Si nosotros solo nos quedamos y disfrutamos los altos, pues nos vamos a perder una porción muy grande de nuestra vida. Pero cuando nosotros aprendemos que el dolor y el cambio puede ser un gran maestro que nos puede ayudar a crecer, entonces empezamos a ver la vida de un concepto muy diferente. Perfecto. Has mencionado un término que es la resiliencia. La resiliencia es una habilidad para la vida, en realidad se puede desarrollar y es cuando estamos en esos momentos complejos que la vida nos está enfrentando con una situación que no nos gusta, lo describías así también, y cómo aprendemos de esa situación, cómo a partir de situaciones duras, complejas, retadoras, sacamos el beneficio, aprendemos a ver el lado positivo de eso y qué nos enseñó, porque en el momento en que estamos sufriendo es difícil ver eso, es difícil decir, no, es que esto que me está pasando, pues que dicha esa situación y estoy pasándola mal, pero qué bueno, no, eso no lo pensamos, sino que estamos sufriendo la situación, pero cuando finalmente logramos salir de ahí y aprendemos a ser resilientes, entonces vemos que efectivamente sufrí la situación, la viví, la padecí, pero finalmente aprendí también. ¿Cómo desarrollar esa habilidad? Mira, la resiliencia, tú ves que algunas personas pasan por situaciones muy difíciles en la vida y la superan y son incluso modelos de seguir en la sociedad. ¿Y esto por qué pasa? La resiliencia es como las personas que hay veces nacen con talento para la música, hay gente que nace con más actitudes para la actividad física, hay gente que nace con más resiliencia que otros, pero que nosotros no, ese sea como nuestra característica principal, no quiere decir que nosotros no tengamos resiliencia. Hay un libro muy bello de la doctora Débora Gilboa que se llama Del estrés a la resiliencia. Ella dice en su libro que la resiliencia es tan importante para poder navegar la vida y para poder vivir esta vida que se nos ha regalado y se nos ha dado, que nosotros no solamente tenemos un mecanismo para poder volvernos más resilientes, sino que tenemos 8 mecanismos para volvernos más resilientes, ¿sí? Entonces imagínate la resiliencia como cuando nosotros vamos al gimnasio y nos entrenamos físicamente para hacer un cuerpo más fuerte, pues nosotros también podemos entrenarnos para aprender a ser más resilientes y para poder, cuando nos enfrentamos a ese cambio, que es tan necesario, que es un cambio que tenemos que vivirlo, así sea doloroso y horrible, porque es que hay veces el cambio nos saca de la zona de confort y es una situación extremadamente complicada. Y no la podemos desconocer tampoco. No la podemos, es una situación muy difícil, pero entonces cuando yo entro diciendo, ok, es cambio, ok, va a ser pasajero, ok, pongamos otra vez la situación de que nuestra madre le diagnostican un cáncer terminal y que la consecuencia final de esa enfermedad, pues al final va a ser la muerte, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir, aceptar. ¿Sí? Aceptar la situación es fundamental, porque entonces si yo lo que hago es ignorar eso y decir, ah no, yo vuelvo en 2 años a ver qué está pasando, pues nos vamos a perder una gran parte de nuestra vida. Pero en cambio si yo digo, ok, esta situación está pasando, mi madre tiene un cáncer y mi madre puede morir por esta causa, entonces cuando yo acepto la situación y parto de ahí y empiezo a buscar opciones para ver qué puedo hacer para manejar esa situación, entonces la situación inmediatamente va a cambiar. De acuerdo, tú estabas escribiendo un libro del estrés a la resiliencia y hablas de 8 mecanismos. ¿Podemos describir alguno de esos mecanismos que encontramos en ese libro y que sirva también de recomendación para nuestros seguidores? Es un libro muy hermoso, es un libro que habla de manera muy sencilla sobre estos. Y mira, un mecanismo para nosotros manejar la resiliencia es la aceptación. Otro mecanismo para nosotros ayudar a pasar un momento difícil en nuestra vida es aprender a poner límites.
¿Cuántas veces nosotros tenemos que poner límites a una persona o una situación tóxica en nuestra vida para poder ayudar y poder pasar esa situación de cambio que estamos viviendo, ¿cierto? Otro mecanismo que nosotros podemos utilizar para trabajar nuestra resiliencia y trabajar en esos cambios para que no sean tan difíciles para nosotros de procesar es cuando la situación es muy difícil, cuando yo me siento muy perdido por ese cambio tan profundo y tan rápido que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos hacer dos cosas. Parar un momento, tomarnos un minuto de las 24 horas que tiene el día y simplemente respirar y decir, ok, estoy viva, estoy respirando, mi corazón está latiendo, algo estoy haciendo bien. ¿Sí? No sé qué estoy haciendo bien, pero algo estoy haciendo bien. Eso es hacer conciencia del momento presente. Exacto. Okay. Y ahí entra un concepto muy lindo, está muy de moda, el aceptar al otro, el aceptar las diferencias, el reconocerlas, incluso premiárselas. Pero cuando lo miramos hacia nosotros mismos, nosotros no lo hacemos. Nosotros somos nuestro peor crítico y eso es muy importante porque es la forma como nosotros evolucionamos desde nuestro interior. Pero cuando nosotros nos permitimos tomarnos ese tiempo y entender que es una situación nueva que estamos atravesando, que nunca antes la hemos atravesado y que podemos tratarnos con empatía, mirarnos con amor y decir, ok, está pasando esto, vamos a ver de aquí, hacia dónde nos podemos mover. Hay veces la situación es tan horrible, Sandra, que uno dice, no veo opciones. Ajá. No veo opciones, es que me siento abrumado, me siento horrorizado, me siento paralizado por estos cambios. Y ahí entra otro aspecto de la resiliencia que se puede trabajar, que es el de las conexiones con el otro, ¿sí? Entonces hay cambios que no sabemos manejar y hay gente que se entrena y se prepara muchos años de su vida para ayudarnos a enfrentar y a manejar esos cambios que están pasando. Entonces sería buscar ayuda en ese caso. Exactamente. Y buscar ayuda es una técnica para nosotros reforzar esa resiliencia que nosotros tenemos que tener cuando tenemos el cambio. ¿Sí? Que uno piensa, buscar ayuda, no, es algo que nos va a ayudar a atravesar ese cambio, que puede ser doloroso, que va a seguir siendo doloroso porque si mi madre muere va a ser muy, muy, muy doloroso, pero nos los vaya a ayudar a transitar ese camino del cambio de una manera mucho más fácil y mucho más armoniosa. Ajá. Y quizá también es una forma de humildad en el sentido de que no lo controlamos todo, no, hay momentos en que no somos capaces, lo estás diciendo, y pues esa es la invitación, es conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de que esta situación me supera, es compleja, es difícil y no sé, no tengo las herramientas para enfrentarla. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Y ahí pues están los profesionales de la salud mental, están también los profesionales de la salud biológica en este caso, por ejemplo, si el diagnóstico no es para nuestra madre, que ha sido el ejemplo que tú has puesto, sino para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo manejar esta situación, cierto? Toda esa habilidad para poder enfrentar situaciones complejas y difíciles. Valentina, desde la medicina tradicional china, que tú eres magíster en esta disciplina, lo vives, también lo manejas, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la sugerencia ahí? Porque sabemos que esta es una medicina más de tipo oriental y tiene como esa influencia, y eso invita más a la calma, no sé, ¿cómo manejarla y el mensaje para nuestros televidentes ahí? Mira, yo te puedo decir que el cambio más importante y puede que sea el cambio más doloroso y más impactante en nuestra vida es cuando nosotros empezamos a cambiar desde nuestro interior y por decisión propia, ¿sí? El cambio es necesario para nosotros poder evolucionar, como hemos hablado todo este momento y todo este tiempo, y ya nos hemos dado cuenta que una emoción repercute en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros no manejamos una emoción, cuando nosotros no nos permitimos aprender a manejar el cambio cuando estamos bien, entonces cuando llega la tormenta no tenemos esas herramientas para poder lidiar con él, entonces se va a hacer un proceso mucho más difícil y más complicado y esa emoción nos va a llevar al final a una enfermedad física, ¿sí? Entonces la invitación es cada vez que nos enfrentemos al cambio, recordemos que es normal y que es natural, que todo lo estamos viviendo y que todo lo estamos pasando y que nos podemos tratar con amor en ese cambio y que hay veces incluso en la situación que nosotros pensamos que no podemos hacer nada, cuando es un cambio que nosotros decimos es que es porque pasa una situación externa a nosotros y nosotros no podemos cambiar esa situación, siempre podemos hacer algo, siempre. ¿Y qué es hacer algo? Ese hay veces, es simplemente reconocer las herramientas que hay en nosotros para poder empezar a navegar y poder vivir esta vida que se nos ha dado
con sus retos y con sus cosas lindas también que tiene. Bueno, tú me hablabas cuando estábamos preparando esta entrevista que el camino es convertirnos en ser nuestros propios sanadores, ¿cierto? ¿Cómo sanarnos? ¿Cómo hacerlo? Porque a veces no es tan fácil. Se habla mucho del pensamiento positivo y cuando una persona está verdaderamente deprimida, cuando está en una situación dura y compleja, decirle eso quizá lo hunde más, porque no tiene las herramientas para hacerlo, porque de verdad está transitando un momento doloroso y complejo en su vida. ¿Cómo manejar ese tema del pensamiento positivo? ¿Cómo llegar a ser el sanador de nuestra vida? Mira, nosotros ya de por sí somos sanadores de nuestra vida porque al conocernos nosotros y a conocer nuestro cuerpo, saber qué nos funciona y qué no nos funciona, ya eso nos hace empezar a tomar responsabilidad de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando llega un momento de cambio, cuando llega un momento muy doloroso y nosotros no tenemos las herramientas para poderlo afrontar de manera correcta, entonces, mira, tenemos un acceso a la tecnología de una manera increíble y lo que te dije, siempre podemos decidir cómo enfrentar el estrés. Y al decidir yo cómo enfrentar ese estrés, así yo no sepa cómo hacerlo, solamente yo parando un momentico diciendo, ok, está pasando esto, no sé cómo afrontarlo, muy bien, entonces ya acepto, ya entro en la realidad. Y de ahí yo puedo hacer varias cosas. Entonces, ¿en qué persona me quiero convertir yo después de este cambio? ¿Sí? Mi mamá va a fallecer, ¿qué persona me quiero convertir yo? Quiero darle unos últimos días lindos de su vida, quiero ayudarla a cumplir los últimos sueños que tiene, o me voy a bloquear y me voy a frustrar con la enfermedad y me voy a volver la persona más mal genio del mundo, ¿cierto? Entonces mira que no tenemos opción, llegó la enfermedad y no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo. Y cuando nosotros afrontamos ese cambio con tranquilidad, con calma, y paso a paso, día a día, nos podemos convertir no solamente en sanadores de nuestra propia vida, sino en autores y protagonistas de esa vida. Digamos entonces, Valentina, que aquí juega mucho también la actitud que asumimos frente a las circunstancias que están ahí en el día a día, que ocurren, que son ajenas, cuando no podemos controlar las cosas, porque claro, si yo puedo controlar algo y lo puedo cambiar, pues tomo acción y redirecciono el camino. Pero si yo veo una situación que se sale de mi control, que de verdad, pues quizá tengo que abandonar y decir, es que esto no lo puedo controlar, lo acepto, que es lo que estás diciendo, y asumo quizá con frustración puede ser, porque no es una cosa que me guste, pero le pongo como esa actitud, como que las cosas pueden mejorar. Eso también funciona, el tema de la actitud. Claro que sí, mira lo que yo te dije, el cambio no siempre es bueno, el cambio no siempre lo queremos nosotros en nuestra vida, hay veces el cambio es muy doloroso, muy horrible, muy frustrante, nos podemos llegar a sentir muy abrumados y uno dice, bueno, voy a tener actitud positiva, pero uno hay veces ni siquiera sabe cómo empezar con esa actitud positiva. Sí. Entonces hay varias cosas. Que no sea un pensamiento mágico tampoco, porque no podemos caer en eso, ¿cierto? Exacto. No es negar la realidad. Hay realidades tristes, hay realidades dolorosas, pero hay que también asumirlas. Valentina, de verdad que esto, a mí se me ha ido el tiempo volado, te digo que ya se nos acabó el tiempo de este espacio hoy. Antes de despedirte, de agradecerte, no sé si quieres dejarnos un comentario muy breve ya para finalizar sobre el tema del estrés, cómo apropiarnos de él y hacerlo nuestro amigo. Bueno, yo creo que es recordar lo que ya hemos hablado tanto, es simplemente entender que cuando llega el cambio en nuestra vida es algo nuevo que estamos atravesando y es normal sentirnos perdidos y desorientados en ocasiones, es simplemente volvernos a reenfocar, encontrar un objetivo y una meta y encaminarnos y empezar a hacer los pasos para lograr eso. Nos quedamos con ese mensaje que nos deja hoy Valentina Saldarriaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y siempre bienvenida. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos y recuerden, este espacio está diseñado con mucho cariño para que lo disfruten, para que crezcamos todos en salud mental. Nos vemos pronto.